Entre el primero y el segundo día de febrero de 1959, 9 excursionistas que eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, expertos en esquí, fueron hallados muertos en un campamento en un paso de montaña en los Urales, en Siberia, en circunstancias extrañas. Sus cuerpos fueron hallados dispersos alrededor del campamento, con varios traumatismos severos, y su tienda de campaña tenía un corte que había sido hecho desde el interior, sugiriendo que habían tratado de escapar de alguien o algo que los acechaba. En aquel entonces, los investigadores concluyeron que una fuerza natural había sido la causa de las muertes. Es considerado uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de Rusia. Solo quedaron fotografías de sus últimos días, una escena desconcertante en su campamento y extraños resultados de autopsia. El incidente del paso Diatlov se ha convertido desde entonces en una abundante fuente de teorías de conspiración que van desde el secreto gubernamental hasta fenómenos paranormales, y por una buena razón. Pero ¿qué pasó realmente en el paso Diatlov? ¿Se resolvió por completo el caso? Esto es lo que se sabe hasta la fecha. Enero de 1959. Un estudiante de quinto año del Instituto Politécnico de los Urales, llamado Igor Diatlov, guió a 7 hombres jóvenes y 2 mujeres a una expedición a través de las montañas del norte de los Urales. Una joven, Yuri Yudin, abandonó el viaje después de unos días debido a una enfermedad, lo cual finalmente le salvó la vida. Tenían la intención de llegar a un pueblo llamado Visay. Ahí se pondrían en contacto a través de un telegrama después de haber finalizado su viaje. El plan era partir rumbo a Gora Otterten, una montaña de cerca de 1200 metros de altura. Supuestamente en la lengua indígena local, el Mansi Otterten significa no vayas ahí. La ruta que debían atravesar en esquíes hasta llegar a su destino era considerada de categoría 3, de alto riesgo. Igor Diatlov había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Visay, lo que se esperaba que ocurriera el 12 de febrero. Al principio, a nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista. Era común que el mal tiempo causara retrasos. Llegó aquel día, pero no sucedió nada. Y el 20 de febrero, un grupo de búsqueda para encontrar al grupo desaparecido se dirigía hacia las montañas. Lo que encontró el grupo de búsqueda 6 días después los desconcertaría por completo. Una tienda de campaña que había sido rasgada y los cuerpos casi desnudos de los excursionistas. 2 de ellos estaban a más de 1 kilómetro del campamento, como si hubieran salido huyendo de alguien o algo. Uno de los estudiantes que participó en la búsqueda hace más de 60 años contó que de la tienda de campaña con dirección hacia el bosque encontraron huellas que seguían por unos metros y luego desaparecían. Estaban en shock, recordaba el voluntario. Al día siguiente regresaron y confirmaron sus peores temores. Empezaron a hallar los cuerpos. Algunos vestían solo ropa interior, otros estaban vestidos, pero descalzos. La causa oficial de muerte fue por hipotermia y congelación, pero algunos de los cuerpos tenían heridas graves que no tenían nada que ver con el frío. Una de las mujeres tenía una fuerte hematoma en el costado de su cuerpo, que parecía hecho por un garrote. Otro de los estudiantes tenía el cráneo fracturado. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados recién 3 meses más tarde, en una quebrada, cuando la nieve se comenzaba a derretir. 3 tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir. La otra mujer y otro de los hombres también tenían fracturas de torso, que solamente podían haber sido provocados por una fuerza enorme, comparable con un choque de automóvil. Por último, encontraron un detalle macabro.
A una mujer le faltaba la lengua y 2 de las víctimas no tenían sus globos oculares. Y aparte, radiación en algunos cuerpos. Nadie se explicaba qué rayos les había sucedido. Finalmente, se concluyó que un poder espontáneo de la naturaleza había sido la causa de muerte de los excursionistas. Los soviéticos mantuvieron el caso clasificado hasta la década de 1970, lo que tuvo un efecto en cadena sobre el interés global en el ominoso incidente. Sospechosos. Tatiana, la hermana de Igor Diatlov, al ver una foto de su hermano en su ataúd que le había llamado la atención, es que el pelo se le había puesto gris. Todos los padres creían que estas muertes tenían algo que ver con los militares. ¿Quién o qué pudo haber causado estas muertes en una zona remota y casi despojada de habitantes? Valery, uno de los líderes tribales cuyo padre participó en los esfuerzos de búsqueda de los esquiadores, contó que inicialmente se sospechó de los Mansi porque nadie más vivía en la zona. Se nos acusó a pesar de que la aldea Mansi más cercana está a 100 kilómetros del paso Diatlov, señaló. Varios indígenas fueron arrestados e interrogados. Algunos testigos indican que incluso fueron torturados. Un libro escrito en el 2015 sobre el misterioso caso sugirió que un grupo de cazadores Mansi, drogados después de un ritual chamánico, pudieron haber perdido la cabeza cuando vieron que los estudiantes habían acampado en terreno sagrado. Valery lo descartó como una fantasía y señaló que si hubiera sido cierto, las autoridades los hubieran metido en prisión. También asegura que todas las teorías sobre zonas prohibidas son un invento de los medios. Otorten significa montaña con vientos remolino. Aquello de no vayas ahí fue un invento de los periodistas o una mala traducción, afirmaba Valery. La teoría del cohete. Valery cree que la muerte de los jóvenes podría tener una explicación tecnológica. Cree que un cohete cayó en la zona y envenenó al grupo. Varios comparten esta teoría. No hay que olvidar que en esa época, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. La madre de Valery incluso recuerda ver un objeto raro volando sobre el cielo en esa época. Yuri, un hombre que vive en Ekaterimburgo y ha estado obsesionado con el caso toda su vida, piensa que quizás los jóvenes murieron como consecuencia de un experimento y que la forma en la que fueron hallados fue escenificada para tapar lo sucedido. Son muchos los rusos que creen que el Estado encubrió lo que pasó en este caso. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a resquebrajarse, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, reveló a un diario que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. Dijo que se le había ordenado clasificar sus hallazgos y olvidar el tema. Durante más de medio siglo, los investigadores continuaron preguntándose sobre qué fue lo que realmente sucedió en el incidente del paso Diatlov. ¿Por qué Rusia reabrió la investigación sobre el incidente del paso Diatlov? En febrero del 2019, la investigación sobre el incidente del paso Diatlov fue reabierta en Rusia. Los familiares, los medios de comunicación y el público todavía piden a los fiscales que determinen la verdad y no oculten sus sospechas de que algo se les ocultó, llegaban a comentar algunos de los familiares. Otras teorías. Aunque la teoría de una explosión o caída de un cohete son verosímiles, también persisten algunas hipótesis menos creíbles. Una es que las muertes fueron causadas
por el abominable hombre de las nieves, mejor conocido como el Yeti. También hay quienes creen que se trató de una abducción extraterrestre. En total se estima que circulan algunas 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber pasado aquel día. Sin embargo, los investigadores aclararon que solo indagarán 3 posibles causas, todas relacionadas con el clima extremo. Fue o una avalancha, o un bloque de nieve compactada que cayó, o un huracán, resumió el vocero del fiscal general. A Tatiana, la hermana de Igor Diatlov, ninguna de estas posibilidades las convence, porque no explica las evidencias más raras que se encontraron. ¿Por qué las nuevas pruebas pueden haber finalmente desentrañado el misterio? En la última instancia, según la investigación federal rusa en 2019 y otras investigaciones federales en 2020, concluyó que una avalancha de losa, que involucra una losa de nieve que se desprendió de una capa más profunda de nieve, se deslizó cuesta abajo en grandes trozos como bloques. Muy probablemente envió a los 9 excursionistas condenados a sus tumbas heladas en 1959. En 2021, un estudio publicado por 2 científicos suizos en la revista Communication, Earth and Environment ofreció una explicación científica para esta teoría principal. De hecho, la teoría había sido sugerida durante años, pero algunas personas seguían siendo escépticas ante esta explicación. Se propuso una hipótesis de avalancha de nieve, entre otras teorías, pero se encontró que era inconsistente con las pruebas de un ángulo de pendiente inferior a lo habitual, la escasez de señales de avalancha, las incertidumbres sobre el mecanismo de activación y las lesiones anormales de las víctimas, escribieron los autores del estudio. Pero ¿cómo explicaron? ¿Puede haber evidencia de una avalancha de losa en la escena? ¿Qué podría haber sido formada por el viento que hace que la nieve se acumule en una pendiente cerca del campamento de los excursionistas? El estudio identificó una combinación de topografía irregular, un corte hecho en la pendiente para instalar la tienda de campaña y la deposición posterior de nieve, inducida por fuertes vientos catabáticos, que pudo haber llevado a la avalancha de losa, causando lesiones graves pero no mortales a los excursionistas antes de que murieran de hipotermia. Esto también concuerda con los resultados de la autopsia. En teoría, la avalancha cayó sobre los excursionistas mientras dormían, obligándolos a huir de su tienda en la fría noche sin mucho aviso, lo que podría explicar por qué sus cuerpos fueron encontrados en varios estados diferentes, con una serie de extrañas lesiones. No afirmamos haber resuelto el misterio del paso Diatlov, ya que nadie sobrevivió para contar la historia, dijo el autor principal del estudio, Johann Gaume, a Live Ciencia. Pero mostramos la mejor hipótesis de la avalancha por primera vez. Por supuesto, esto seguía siendo solo una teoría, pero fue la primera vez que se presentó una explicación verdaderamente científica sobre el misterio del paso Diatlov, que realmente se sostenía frente a los contraargumentos. Esto no explica todos los aspectos de lo que le sucedió a esos 9 excursionistas en 1959, como por qué una excursionista no tenía lengua. Quizás una explicación potencial es que la fauna hambrienta se encontró con su cadáver, y aunque con este nuevo estudio el caso del paso Diatlov quizás nunca se cierre por completo, esta explicación sirve como un sólido y lógico contraargumento a las numerosas teorías de conspiración que seguirán siendo propuestas una y otra vez. ¿Por qué se encontraron esparcidos los cuerpos en diferentes zonas del campamento? No tiene sentido. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que haya pasado en ese fatídico día a ese grupo de estudiantes en 1959? Me gustaría saber tu punto de vista. Si te gustó el video,
y no te has suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas este tipo de contenido si te está agradando. Recuerda que subimos historias de terror, así que si has vivido algo paranormal, no dudes en escribirnos para que tu relato salga en un siguiente video. Sin más que decir, me despido. Soy Gabriel Ortiz y los espero en un próximo video con una nueva anécdota para contar.